Bueno, ¿y cómo se encamina precisamente la proyección con casos de coronavirus en nuestro país? ¿Cómo se están llevando las estrategias en diferentes departamentos? Para hablar de ese tema está con nosotros en contacto virtual el doctor Virgilio Prieto, él es director nacional de epidemiología, a quien le damos los buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo se está encaminando los casos de coronavirus en el país? ¿Qué regiones, por ejemplo, han tenido cambios? Sabemos que Oruro ha registrado más casos de los que estábamos habituados. Sí, a nivel nacional, digamos, el incremento está siendo masivo. Estamos cada vez teniendo más casos, aunque ciertos días se reduce. En lo que respecta a Oruro, ha habido un acúmulo de muestras y que por eso el día sábado se ha tenido un número inusual de casos. Están aumentando los casos, pero aquello ha sido, digamos, una situación de un acumulado. En cuanto a la situación epidemiológica real, Santa Cruz en momentos empieza a descender, digamos, su curva de afectados, lo que nos hace ver que en un corto periodo vamos a llegar a la meseta y a la desescalada. Sin embargo, La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca empiezan a subir, digamos, los casos de forma acelerada, sobre todo La Paz y Cochabamba, que están, digamos, incrementando la cantidad sostenidamente. Y esto tiene sus explicaciones lógicas. ¿Cuál? Una de ellas es que no es cierto que hay una protección por la altura o por los rayos ultravioleta. Esto desmiente completamente aquella aseveración pseudocientífica. Lo segundo es que el comportamiento de la población, sobre todo en estos dos departamentos, de gente que no cree en la enfermedad o que creyendo ocultan casos para luego solamente tener fallecimiento, porque es a ellos a los que más afecta. En la explosión masiva, en la exposición, masiva que tienen en sus reuniones y en sus actos, van a lograr que haya una también explosión masiva de casos que se traducen en incremento de enfermos y de fallecidos. Entonces, estos aspectos son clave para poder controlar la pandemia. Recordemos que si bien hay cuarentena o rígida o flexible, hay ciertas restricciones que tenemos que cumplir. Las voy a recordar. Inicialmente, en cuarentena rígida decíamos, no deben salir los adultos mayores. El doctor Ríos dice los adultos mayores, pero los vemos por la calle. No deben salir mujeres embarazadas, no deben salir menores de 18 años, no deben salir aquellos que tienen enfermedad de base, no deben salir las señoras que tienen hijitos menores de 5 años. Entonces se ha dado una serie de restricciones que no se han cumplido. Y por otra parte también con estudios se han establecido lugares donde hay mayor probabilidad de dispersión de la enfermedad, como son mercados, las curvas de los bancos, las curvas de las farmacias, donde la gente no cumple ni por si acaso las restricciones. Adentro del banco es otra cosa, porque ahí tienen quien controle. Por eso yo dije que debe haber quien controle que se cumplen, sobre todo en mercados y centros de comercio. Un personal dedicado a que la gente cumpla las medidas de prevención. Por ello se nos está disparando todo, sabiendo los focos de transmisión y los grupos vulnerables. Entonces, esto es demasiado esencial. Doctor, quiero consultarle cómo está avanzando el tema de la recuperación de las personas, porque si bien hay muchísimos casos en todo el país, también la gente se está recuperando y tengo la impresión, usted nos los dice o nos lo corrobora o lo descarta, si es que el nivel de muertes todavía es bajo en Bolivia. Estamos aumentando nuestra tasa de letalidad, la teníamos en 3%, es de 100 enfermos, 3 fallecían. Y eso estaba en el nivel de los países con mejor, digamos, enfoque de la enfermedad. Ahora estamos llegando al 4%. Todavía no se compara con países que tienen 6, 7, 8%. Pero estamos peligrosamente yéndonos a una situación que no vamos a poder contener. No van a alcanzar las funerarias, no van a alcanzar las terapias intensivas. Y esto no es por ser agorero, es lo que ha ocurrido en países vecinos, en Chile, Perú, en Brasil, España, Italia, ¿no? Estados Unidos, que
ha tenido que almacenar cadáveres en carros frigoríficos porque no da la suficiente cantidad de cementerios, de fosas para poder enterrar. Doctor, en muchos de los países, por ejemplo, europeos, donde se han registrado muchísimos casos y que han vuelto a la relativa normalidad de sus actividades, se han registrado rebrotes y eso también ha preocupado mucho. En muchos casos también, por ejemplo, han tenido que volver a una cuarentena rígida. ¿Cuál es la recomendación para nuestro país ahora, donde se lleva adelante una relativa normalidad? Cuando se abre, digamos, a una cuarentena flexible, el sacrificio de las entidades tiene que ser muy grande. El sacrificio de aquellas entidades que logran esta superación de la cuarentena rígida tiene que ser como lo que están planteando, digamos, los restaurantes, que van a tener un cuidado especial, los centros de abastecimiento y otros. Creo que muy, digamos, en un porcentaje muy elevado el transporte también está cumpliendo, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades está nomás cumpliendo un porcentaje que por las restricciones, por la multa tal vez no están incumpliendo, pero también hace falta una cierta elasticidad en cuanto a horario para que puedan retornar a sus garajes, porque hay allá una suerte, digamos, de que se quejan los transportistas de que están muy, digamos, sancionados. Entonces, lo importante es que cada sector que empieza la cuarentena rígida cumpla a cabalidad las normativas que se han emitido. Bien, doctor, queremos agradecerle por esta entrevista. Gracias, que pase buen día. Muchísimas gracias a usted.